la ley del paralelogramo. Es una propiedad un poco desconocida de los paralelogramos. Vamos a comenzar mirando primero qué es un paralelogramo. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Si proyectamos estos dos lados, se obtienen dos rectas paralelas que no se cortan. Proyectando estos dos lados, se obtienen dos rectas paralelas que no se cortan. Este es el rombo. Otro paralelogramo es el cuadrado. Tienen sus lados opuestos paralelos. Otro paralelogramo es el rectángulo. Tiene sus lados opuestos paralelos. Y este es el romboide. El romboide es otro paralelogramo porque tiene sus lados opuestos paralelos. Son paralelogramos porque tienen dos pares de lados paralelos. Dentro de los paralelogramos tenemos el rombo, el rectángulo, el cuadrado y el romboide. En la propiedad que vamos a mirar la van a cumplir los cuatro paralelogramos. Entre los paralelogramos el rombo es el que tiene todos los cuatro lados iguales, pero no los cuatro ángulos iguales. El rectángulo es el que tiene los cuatro ángulos iguales, pero no los cuatro lados iguales. El que tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos iguales es el cuadrado. Y el que no tiene los cuatro lados iguales y no tiene los cuatro ángulos iguales es el romboide. Estos se llaman paralelogramos porque tienen sus lados opuestos paralelos. El hecho de tener los lados opuestos paralelos en los paralelogramos los lleva a que los lados opuestos deben ser iguales y los ángulos opuestos deben ser iguales. En los cuatro paralelogramos, rombo, rectángulo, cuadrado y romboide, los lados opuestos son iguales. Para el caso de rombo, este lado se opone a este y son iguales, y este lado se opone a este y son iguales. Para el rectángulo, este lado se opone a este lado y son iguales, y este lado se opone a este lado y son iguales. Para el caso del cuadrado, este lado se opone a este lado y son iguales, este lado se opone a este lado y son iguales. Para el romboide, este lado se opone a este lado, son iguales, y este lado se opone a este lado, son iguales. Si trazamos un segmento de recta desde un vértice hasta otro vértice opuesto, obtenemos una diagonal. Un cuadrilátero siempre tiene dos diagonales. Las líneas que trazamos de un vértice a otro son las diagonales. Estas serían las diagonales del rombo. Esta diagonal sería una y esta sería la otra diagonal. Todos los cuadriláteros, incluidos los paralelogramos, tienen dos diagonales. En el rombo las diagonales no son iguales, por eso hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Esta sería la diagonal mayor y esta sería la diagonal menor. En el rombo las diagonales no son iguales. En el rectángulo las dos diagonales sí son iguales. Esta diagonal sí es igual a esta, tiene la misma medida. En el cuadrado las dos diagonales sí son iguales. Esta diagonal y esta diagonal sí son iguales. Y en el romboide las dos diagonales no son iguales. Hay una diagonal mayor y una diagonal menor. Las dos diagonales no son iguales. Ahora vamos a mirar la ley del paralelogramo que se cumple en los paralelogramos como el rombo, el rectángulo, el cuadrado y el romboide. Si tenemos aquí un paralelogramo con vértices A, B, C, D, pues tracemos las diagonales de un vértice hacia otro vértice opuesto. Entonces allí tenemos las diagonales, la diagonal AC y la diagonal BD. Lo que dice la ley del paralelogramo simplemente es que la suma de las medidas de los cuadrados de los lados, en este caso sería el lado AB, así, al cuadrado, más el lado BC al cuadrado, BC, más el lado CD al cuadrado, más el lado AD al cuadrado, o DA, es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales. En este caso sería AC al cuadrado más DB al cuadrado. Entonces lo que nos dice la ley del paralelogramo es que si tenemos las medidas de los cuatro lados del paralelogramo, o sea, el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado AD, tomamos esas medidas y las elevamos al cuadrado y sumamos. Y esa suma nos va a dar igual a tomar las medidas de las diagonales, o sea, AC, esta, y BD, esta, y elevarlas al cuadrado y sumarlas. O sea, lo que nos dice es que la suma de los cuadrados de las medidas de los lados va a ser igual a la suma de los cuadrados de
las medidas de las diagonales. Para simplificar esta regla la podemos mirar acá así. Aquí tenemos el paralelogramo. Los lados los vamos a representar con letras minúsculas, A, B, C y usemos E. Las diagonales con la letra D. Usemos una D mayúscula para una diagonal y usemos una D minúscula para otra diagonal, que pueden ser iguales o puede ser una mayor que otra. Entonces la ley del paralelogramo nos dirá que la suma de los cuadrados de las medidas de los lados, o sea A, B, C y E, A, B, C y E, va a ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales. Sería diagonal y la otra diagonal. O sea, D al cuadrado más D al cuadrado. Eso sería la ley del paralelogramo. Nosotros ya sabemos que en un paralelogramo, pues este lado y este que son opuestos son iguales. Entonces esto podría llamarse A. Y sabemos que este lado y este lado opuesto son iguales. O sea que aquí podríamos llamarle B. Entonces nos quedaría así. A al cuadrado más B al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado más B cuadrado más A cuadrado más D cuadrado igual a D mayúscula al cuadrado más D minúscula al cuadrado. Y esta sería la ley del paralelogramo, que la cumplen todos los paralelogramos: rombo, rectángulo, cuadrado y romboide. A continuación vamos a verificar que esta fórmula se cumple en los paralelogramos con ejemplos donde tomemos medidas. Vamos a verificar si la ley del paralelogramo se cumple en estas figuras. Deberíamos medir los lados y las diagonales. Entonces acá ya he medido estos lados. Las medidas de esta figura eran: este lado medía 13 centímetros, ese 13, 13 y 13. Se trata de un rombo. Sería 13 centímetros al cuadrado más 13 centímetros al cuadrado más 13 centímetros al cuadrado más 13 centímetros al cuadrado. Tiene que dar igual a la suma de las medidas de las diagonales al cuadrado. Esta diagonal medía 10 centímetros al cuadrado y esta mide 24 centímetros. ¿Qué es 13 centímetros al cuadrado? Es 13 centímetros por 13 centímetros. Bueno, 13 por 13, 169. 169 centímetros cuadrados. También sería 169 centímetros cuadrados más 169 centímetros cuadrados más 169 centímetros cuadrados. 4 veces igual 10 centímetros al cuadrado es 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10, 100. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 100 centímetros cuadrados. Más 24 centímetros al cuadrado es 24 centímetros por 24 centímetros. 24 por 24, 576. 576 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Sumamos 69 más 169 más 169 más 169. O sea, 169 por 4 nos da 676 centímetros cuadrados. Y si acá sumamos 100 centímetros cuadrados más 576 centímetros cuadrados, obtenemos 676 centímetros cuadrados. Se cumple la ley del paralelogramo. Vamos a mirar el cumplimiento de esta ley con este paralelogramo. Sus medidas son: cada lado mide 10 centímetros. Entonces sería la suma de los cuadrados de los lados. O sea, sería 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado. Tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales. Esta diagonal mide 12 centímetros, entonces sería 12 centímetros al cuadrado más, y esta diagonal mide 16 centímetros. 16 centímetros al cuadrado. 10 centímetros al cuadrado es 10 centímetros por 10 centímetros. 10 por 10, 100 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. 100 centímetros cuadrados. Como esto se repite, sería 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados igual 12 centímetros al cuadrado es 12 centímetros por 12 centímetros. 12 por 12, 144. Entonces 144 centímetros cuadrados. Más 16 centímetros al cuadrado es 16 centímetros por 16 centímetros. 16 por 16, 256. 256 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados más 100 centímetros cuadrados son 400 centímetros cuadrados. Igual, 144 centímetros cuadrados más 256 centímetros cuadrados son 400 centímetros
cuadrados. Se cumple la ley del paralelogramo. Ahora miremos el cumplimiento de esta ley en este paralelogramo, que ya es un romboide. Las medidas de este paralelogramo son las siguientes. Este lado mide 11 centímetros, entonces sería 11 centímetros es un lado. Este otro lado mide 6 centímetros. 6 centímetros la medida de otro lado. Este lado pues mide, por este paralelogramo, pues los mismos 6 centímetros, y este lado de acá mide lo mismo que es, los 11 centímetros. O sea, sería más 11 centímetros más 6 centímetros. Estos son los cuatro lados. Los cuatro lados los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a sumar. Entonces aquí tenemos la suma de los cuadrados de las medidas de los cuatro lados. Y eso va a ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales. Esta diagonal mide 14,5 centímetros y esta diagonal mide 10,2 centímetros. Bueno, aquí ya debido a las dificultades en las mediciones nos va a dar un poco aproximado. 11 centímetros al cuadrado es 11 centímetros por 11 centímetros. 11 por 11 es 121. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 6 centímetros al cuadrado es 6 centímetros por 6 centímetros. 6 por 6, 36. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, más. Este ya lo hicimos acá, 11 centímetros al cuadrado es 121 centímetros cuadrados, más 6 centímetros al cuadrado, lo hicimos acá, y es 36 centímetros cuadrados. 14,5 centímetros al cuadrado significa 14,5 centímetros por 14,5 centímetros. Lo vamos a hacer acá. 14,5 por 14,5 nos da 210,25. 210,25 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. 10,2 centímetros al cuadrado es 10,2 centímetros por 10,2 centímetros. 10,2 por 10,2 nos da 104,04. Aquí nos da 104,04 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Bueno, vamos a realizar esta suma. 121 más 36 más 121 más 36 igual 314. Entonces 121 centímetros cuadrados más 36 centímetros cuadrados más 121 centímetros cuadrados más 36 centímetros cuadrados, 314 centímetros cuadrados. Y vamos a sumar estos dos. 210,25 centímetros cuadrados más 104,04 centímetros cuadrados nos da 314,29 centímetros cuadrados. Aquí pues nos da aproximadamente igual. ¿Por qué no nos da igual? Porque no se mide bien. Aquí apenas estamos tomando solamente décimas por dificultades en la medición, pero la ley del paralelogramo se cumple. Miremos algo interesante que ocurre con la ley del paralelogramo en un rectángulo. Un rectángulo tiene este lado, que le podemos llamar A, que es igual a este lado opuesto, que se llama A. Y este lado le podemos llamar B, que es igual a este lado, que se opone. Y la diagonal. Esta diagonal es igual a esta diagonal, que le podemos llamar C. A las diagonales le podemos llamar C. Aplicando la ley del paralelogramo tenemos que la suma de los cuadrados, pues, de las medidas de los cuatro lados en este paralelogramo, que serían A, B, otra vez A y otra vez B, será igual a la suma de los cuadrados de las medidas de las diagonales. Las diagonales son iguales, miren C. Nos colocamos C y C. A al cuadrado más B al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado más A al cuadrado es 2A al cuadrado. B al cuadrado más B al cuadrado es 2 por B al cuadrado, o 2 veces B al cuadrado. C al cuadrado más C al cuadrado es 2C al cuadrado. Podemos dividir esta igualdad a los dos lados entre un número, por ejemplo entre 2, y obtenemos otra igualdad. Podemos distribuir aquí el denominador. Sería así: 2A al cuadrado sobre 2 más 2B al cuadrado sobre 2 igual, que podemos cancelar este 2 con este 2, que multiplica y divide, y quedaría C al cuadrado. Podemos cancelar este 2 que multiplica y ese que divide, podemos cancelar este 2, y obtendríamos A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado.
Esto es lo que conocemos con el nombre del teorema de Pitágoras. Entonces podríamos decir que el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley del paralelogramo cuando se le aplica al rectángulo. Aquí podemos mirar el teorema de Pitágoras. Vamos a recortar este rectángulo en dos por una diagonal. Aquí tenemos nuevamente las medidas de los lados, que sería el lado A, el lado B, la diagonal C. Y este triángulo es rectángulo. Es la mitad de un rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Y entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, que serían A y B, A al cuadrado más B al cuadrado, es igual al cuadrado de la medida del hipotenusa. O sea, C al cuadrado. C al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Si les gustó el video, denle me gusta. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. Uno de ellos los lleva a un blog en donde están organizados todos los videos que hasta el momento he subido a YouTube. Y el otro enlace los lleva al canal. Hasta la fecha de publicación de este video, hay más de 100 videos de matemáticas subidos al canal. Por eso los invito a que compartan este video para que otras personas puedan acceder al canal. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse.